Vamos a empezar hoy con un tema, mira, Estrella ya está aquí también. Ajá, ya. Un tema que es un poco más denso, como os comentaba, de lo que estábamos viendo las semanas pasadas, pero que he intentado que sea también divertido de ver. Y luego también lo quiero utilizar para cerrar ciertos temas recurrentes que se habla cuando hablamos de cosmología, que siempre aparecen, ¿no? Porque los preguntáis y demás. Y yo me gustaría que también entendiéramos que hay respuestas que todavía no se conocen y que entonces tratar constantemente de volver a esos temas es un poco absurdo porque es que realmente la ciencia no los ha podido responder todavía. ¿De acuerdo? Entonces, hoy nos vamos a centrar en cómo evoluciona el universo. Y vamos a hablar de la termodinámica, que es una de estas partes de la física, ¿no?, que parecen que es una cosa como poco importante, y vamos a darnos cuenta que ha sido la herramienta fundamental, junto con las leyes de la física en general, para construir nuestro universo. Es decir, ha sido un poco la termodinámica, que en el fondo es la ciencia que habla del calor, ¿de acuerdo? Eso es la termodinámica. Pero, claro, recordad que lo he dicho muchas veces, que calor es lo mismo que hablar de energía. Entonces, evidentemente, la energía tiene una importancia enorme en la evolución del universo. Y bueno, lo he llamado Ricitos de Oro porque me gustaría que recordarais el cuento de Ricitos de Oro, ¿no? La niña que llega a la casa y se encuentra la sopa que está muy fría, luego la que está muy caliente, luego finalmente la que está templada, luego la cama que está muy dura, la muy blanda, y finalmente la que está perfecta, etcétera, etcétera, hasta que llegan los osos y se la comen. Ah, no, y se hacen amigos de ellas, perdón. Entonces, luego os diré por qué lo he llamado Ricitos de Oro, pero todo tiene una razón de ser y esto también. Bueno, ahí vamos a empezar esto con una pequeña cita de James Joyce, de una obra que se llama Finnegan's Wake, El despertar de Finnegan, que dice que por más imposibles que puedan parecer todos estos acontecimientos, es muy probable que tuvieran las mismas perspectivas de verificación que aquellos que pudieron haberse materializado y que aquellos otros que jamás ocurrieron y que nadie juzgó nunca factible. Esta frase tan complicada luego tendrá su sentido. Vale. Y el prólogo, lo que vamos a hablar hoy es volver a retomar este tema a lo que se recurre tanto, que es qué sucedió antes y durante el Big Bang. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. Según vosotros, ¿qué había antes del Big Bang? Venga, que cada uno teorice. ¿Quién se anima a poner una respuesta? Ver una sola estrella gigantesca. Una estrella gigantesca. Algo así. Muy bien. ¿Quién más? Yo creo que sería un punto de energía muy concentrada en un punto no grande, sino pequeño. Muy bien, un punto infinitesimal, ¿no? Pequeñísimo, contenía un montón de energía. Pues es posible que nada, ¿no? También podemos hablar de nada. ¿Alguien más? Bueno, pues hemos dicho nada. Fijaros, yo ya había puesto una respuesta que seguramente saldría. O otro universo. A lo mejor, previamente a nuestro Big Bang, existía otro universo que por alguna razón desaparece y aparece un nuevo universo con nuestro Big Bang. O un multiverso. Hay infinitos universos, ¿no? Y se van creando y desapareciendo, igual que se crean burbujas en el agua hirviendo, ¿no? O Dios, que llegó allí y dijo Fiat Lux, ¿no? Y se hizo la luz y se hizo el universo. O una tortuga gigante creadora sobre la que flota el universo. Y antes de que lo preguntéis, efectivamente, no preguntéis ¿y dónde flota la tortuga? En otra tortuga. Y más tortugas, y hay infinitas tortugas. En concreto. Esto era una broma que decía Terry Pratchett, un escritor británico de ciencia ficción, ¿no? Que le decía puesto así. Técnicamente cualquier cosa o todas a la vez. ¿De acuerdo? Cualquier cosa. Anything, que dicen los ingleses. Es decir, es absurdo porque no podemos saberlo. Hay una frontera que es 10 a la menos 43 segundos después del Big Bang, en el que todas las leyes que conocemos no tienen aplicación y por lo tanto lo que sucediera en el instante exacto del Big Bang o pudiera haber sucedido antes del Big Bang no podemos saberlo. Podemos teorizar, ¿de acuerdo? Pero no podemos saberlo.
Y esto es importante porque en Internet circulan muchísimas noticias de científicos dicen que hubo no sé qué antes del Big Bang. Científicos han descubierto la existencia de un hiperuniverso por encima del nuestro. Bueno, lo de siempre. Es clickbait puro, es decir, son investigaciones que se teorizan, pero que evidentemente no pueden ser demostradas. ¿De acuerdo? Entonces, hay una frontera evidente, que ese es el límite de Planck, ¿de acuerdo? 10 a la menos 43 segundos. Imaginaos lo que es esto, 0,0040 y tantos ceros. Y no hace posible la transmisión de información. Vamos a imaginaros, por ejemplo, que antes del universo, de nuestro universo, hubiera otro universo. Y por la razón que fuera, hubiese sido destruido. Nada de ese universo nos llega a nosotros. Ningún tipo de información o de influencia. ¿De acuerdo? No somos seres vivos. Los seres vivos, antes de nacer, tienen ya una influencia sobre su gestación. Es decir, tienen una influencia clara y evidente y cuando nacen podemos predecir las características que tendrán. Pero en el universo no hay transmisión de información por debajo de esos 10 a la menos 43 segundos. Con lo cual, realmente, todo lo que hay son teorías. Teorías como el Big Freeze, el Big Crunch, el Bulk, ¿no? Este hiperuniverso con branas que formaría cada uno de los universos que podrían existir, etcétera, etcétera. Pero en el fondo no son más que teorías. Podéis vosotros entrar en Internet y leer un poco todas esas posibles teorías y escoger la que más os guste, porque realmente, de momento, la ciencia encuentra posibilidades de que encaje en todas y posibilidades de que no funcione en todas también. ¿De acuerdo? Incluso en algunas teorías muy modernas son excesivamente ad hoc. Es decir, están hechas para que encajen con la observación. Pero eso es tramposo, porque eso no es ciencia. Por ejemplo, una muy evidente es la cosmología de Branas. ¿De acuerdo? La cosmología de Branas se desarrolla viendo los resultados de la observación y diciendo, pues esto que estamos viendo, ¿cómo podríamos explicarlo? Pues una forma de explicarlo podría ser que unas branas que forman universos paralelos chocaran entre sí y produjeran determinados efectos. Vale. También podría ser que hay un gusano que se mueve entre esos universos abriendo agujeros. Tiene la misma validez científica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se hacen las teorías ad hoc, es decir, hechas a propósito para una determinada función, en ciencia teórica no son muy aplicables, porque normalmente te llevan a un error. Ya hemos tenido bastantes casos. Entonces yo, sin atreverme a negarlo o a afirmarlo, siempre estas teorías, cualquiera que implique una información previa al Big Bang, las pongo un poco en cuarentena. Porque realmente, muy probablemente, ni sean falsables, luego como teoría científica no valen, ni tampoco vayan a demostrar nada. ¿De acuerdo? Porque realmente ninguna teoría que digamos va a transmitir información a nuestro universo. ¿De acuerdo? Es decir, ¿que podemos dejarlo de lado? No, hombre, a todos nos gustaría saberlo, ¿verdad? Nos gustaría saber si hay algo previo o si existía algo. Pero realmente no tenemos una respuesta, ni posiblemente la tengamos nunca. Aunque haya que seguir intentándolo, por supuesto. Bueno. Entonces, cualquier posibilidad es totalmente correcta. ¿Y vale toda? La de las tortugas es igual de válida, exactamente igual de válida, porque como es igual de indemostrable, la de las tortugas, la de Dios o la que os guste más, ¿de acuerdo? Es decir, que todas las demás son evidentes. E insisto, algunas que ahora están muy de moda, como es la cosmología de Branas, es una teoría ad hoc, es decir, una teoría hecha en función de la observación. Y eso científicamente es tramposo. Es tramposo, porque no se está realizando ninguna teoría, sino que intento explicar una cosa que he visto inventándome una cosa que la explique. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor luego se demuestra que sí que existe esas branas y que existe ese multiverso, un día lo demostramos, pero todo lo demás es falso. Es decir, falso en el sentido no de que sea mentira, sino que no es falsable. ¿De acuerdo? No se puede reproducir ningún experimento, no podemos prever nada, no podemos comunicar nada y la frontera del tiempo de Planck es absoluta. No se transmite ninguna información desde ese instante para adelante. Con lo cual, incluso a efectos de cómo el universo evoluciona, y esto os va a sorprender, da igual. El universo ha evolucionado así independientemente de dónde venga. Da exactamente igual, porque como no se ha transmitido ninguna información, ha evolucionado así seguramente por pura casualidad
De esta manera, da igual cómo se haya creado. Que lo haya creado un Big Crunch, que lo haya creado una brana que choca con otra, o que lo haya creado una tortuga creadora. Da exactamente igual. Es decir, hubiera tenido las mismas posibilidades de evolucionar de la forma que lo ha hecho. Porque, insisto, no hay transmisión de información del tiempo de Planck para adelante. De ningún tipo. Y cuando hablo de información, es de influencia, es de luz, es de partículas, es de energía. No hay nada. Es como una especie de muro insalvable, en el cual todo lo anterior se ha quedado en el Big Bang y todo lo que sucede después es completamente nuevo. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que vamos a intentar hacer es una especie de plano de metro de la historia del universo. ¿Por qué un plano del metro? Bueno, ya sabéis, los planos del metro tienen una cosa como muy curiosa, que es que ignoran las curvas del metro. Es decir, están hechos para que sean lo más lineales posible, lo más fáciles de entender posible. Si cogéis un plano del metro de Madrid, hay unas curvas tremendas que no están dibujadas en el plano. Y sin embargo, el tren las da, evidentemente. ¿Por qué? Porque el plano no es una representación exacta de la red de metro de Madrid. ¿De acuerdo? Pero lo que vamos a intentar es lo mismo con la historia del universo. No vamos a hacer una representación exactísima, sino que vamos a coger lo más importante, es decir, las estaciones de metro que son importantes, ¿no?, en los eventos que sucedieron a lo largo de esa historia que permitieron que el universo acabara siendo como es ahora. Este plano del metro es muy largo, no lo vamos a poder hacer en un solo día, ¿eh? O sea, hoy vamos a dar la primera parte de 2 que le vamos a dedicar. ¿Por qué es muy largo? Bueno, pues porque hay que tener en cuenta la enorme cantidad de materia y energía que tiene nuestro universo. Fijaros, de media, cada galaxia tiene 10 elevado a las 11 estrellas. Perdonad que se me ha olvidado poner los elevados. Me pone 1011, pero es 10 elevado a la 11. Cada galaxia, hemos detectado casi el mismo número de galaxias, 10 elevado a la 11. Si multiplicamos el número de estrellas por el número de galaxias, nos da 10 elevado a 22. Es decir, fijaros, millones, billones, trillones. Es decir, 10.000 millones, 10.000 trillones de estrellas. Para que os hagáis una idea de ese número, es varias veces más los granos de arena que hay en todas las playas del planeta Tierra. Pues hay más estrellas en el universo que podemos ver. O sea, imaginaros el enorme tamaño y la cantidad de materia y energía que podemos encontrar en ello. Por eso necesitamos un proceso que es largo y que tenemos que entender. En sí, la historia del universo es aumentar la complejidad. Es decir, el universo cuando empieza en el Big Bang es homogéneo, no tiene estructuras, más o menos es igual, miremos donde lo miremos. Es una especie de sopa de energía, no hay estructuras complejas. Sin embargo, con el paso del tiempo se van formando estructuras complejas. Esto aparentemente va contra la termodinámica, especialmente contra su segunda ley, que es la famosa entropía, porque la entropía siempre nos dice que el caos aumenta, ¿verdad? Y sin embargo, da un poco la sensación de, pero ¿cómo puede ser que en el universo pase al revés? Hemos entrado del caos absoluto, como podía ser el comienzo, hacia una complejidad ordenada, como pueden ser las galaxias, los planetas, las estrellas, etcétera, etcétera. Pues habrá que explicar todo esto. Pero para que os sirva una idea, el universo paga un impuesto. Paga un impuesto por esto. ¿De acuerdo? No sé qué suena por ahí. Que Estrella va conduciendo, yo creo. Sí, parece un claxon. Un claxon de coche. Nada, no pasa tengo nada. el micrófono Sabiendo lo que quitado. es que pensaba que era mi ordenador. No, pero ¿no tengo el micrófono quitado? No, No. te oímos. Bueno, perdonadme, oye, que lo quito. No pasa nada, no pasa No, nada. no, sí, hombre. Bueno, para resumirlo un poco, lo que vamos a ver es que al principio había una masa homogénea de energía a altísima temperatura y que eso representa una baja entropía, no una alta entropía. ¿De acuerdo? Aunque sorprenda un poco. Es una baja entropía. ¿Por qué? Porque la estructura era totalmente libre. Luego os explicaré por qué. Con el descenso de la temperatura van a aparecer fuerzas y partículas. Con la combinación de ambas vamos a generar estructuras como átomos y nubes de materia. Y cuando la temperatura baja aún más, la gravedad va a empezar a trabajar y se van a formar con esas materia y esos átomos las galaxias y las estrellas.
Pero entonces, ¿qué pasa con la entropía? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar entender a lo largo de esta presentación. Porque de momento, como dice este buen actor, pues no entiendo nada. Porque aparentemente estamos diciendo lo contrario a la entropía, ¿no? Estamos yendo en contra absolutamente de la entropía. Bueno, entonces yo a mí lo que se me ha ocurrido, bueno, a otros científicos, es que a lo largo de esa línea de metro que va a ser la historia del universo, generar como unas estaciones que vamos a llamar en algunos casos puntos de transición y en otros casos umbrales, en función de lo que sucede. Hoy solo vamos a hablar de los 3 primeros. El umbral 1, que es evidentemente el Big Bang, el punto de transición 1, que es la separación de las fuerzas fundamentales, cuando siendo una se separaron en 4 o en 5, y el umbral 2, que sería la primera generación de estrellas. ¿De acuerdo? ¿Vamos allá? Vamos allá. Sí, a ver, sí, ¿no? Como dicen los franceses. Vamos adelante. Y vamos con una cita de Sagan, muy famosa, ¿no? Que para crear una tarta de manzana primero hay que inventar el universo. Cosa muy evidente, como ya sabemos. Umbral 1, el Big Bang. Vale. Bueno, este es el comienzo del universo. Esto yo creo que es una cosa, ¿verdad?, que todos lo tenemos como muy claro, ¿no? Hoy en día la ciencia lo empieza a llamar inicialización cuántica del universo. Es cuántica en el sentido de que aquí los efectos cuánticos, que hoy en día solo los percibimos a nivel molecular, mejor dicho, atómico o subatómico, en el Big Bang se percibían en todos los niveles. Es un punto infinitesimal. Bueno, en ese sentido, Agueda lo ha expresado muy bien, porque es un punto. Y es un punto de volumen nulo, pero que ya contiene toda la energía que tiene el universo. La que tiene ahora, la que ha tenido siempre y la que tendrá siempre. Porque, ojo, la energía, la suma de energía del universo, siempre se va a mantener de manera constante. Otra cosa es que esa energía cambie de forma. Puede acabar siendo materia inerte. Al fin y al cabo, ¿qué es la materia? Sino una forma comprimida de energía. Acordaros de la fórmula de Einstein. Energía es igual a masa, materia, por la velocidad de la luz al cuadrado. Luego, energía y materia son lo mismo. ¿De acuerdo? La materia, las cosas que tocamos, es una forma de energía condensada, que la hemos comprimido para que sea tocable y palpable, ¿no? Si la disipamos, por ejemplo, yo tengo aquí una mesa de madera. Si yo la mesa de madera la caliento lo suficiente, se va a arder y se terminará convirtiendo en cenizas, humo y vapor, ¿no? Y entonces se disgregará, pero sus átomos componentes siguen existiendo y la energía se ha disipado parte en forma de calor, parte en forma de energía lumínica, etcétera, etcétera. Pero la energía que formaban sigue existiendo en el universo, aunque ahora ya no es un bloque de madera, ahora son muchas cosas diferentes, se ha transformado. Luego la energía, como dice esa ley tan conocida, ni se crea ni se destruye, simplemente se va transformando. ¿De acuerdo? Luego el punto infinitesimal ya contenía toda la energía que tiene nuestro universo. O sea, imaginaros eso. En un punto infinitesimalmente pequeño, toda la energía apretada, apretujada y a punto de estallar. Y es lo que pasa, estalla. No podemos saber, como os he dicho varias veces, lo que sucede allí hasta 10 a la menos 43 segundos desde la explosión. Pero lo que sucede en el primer microsegundo, 0,0000001 segundos después del Big Bang, condiciona toda la evolución del universo. Ahí sucede todo, en el primer microsegundo, todo lo gordo, ¿no? que va a ser importante. Por eso el umbral primero es este Big Bang. Claro, hay mucha gente todavía hoy en día que dice que el Big Bang no es más que una teoría. Es decir, no, esto es una teoría que no se ha demostrado y que el universo puede tener, pues no. Big Bang no es una teoría, es una realidad comprobada. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, básicamente por varias razones, ¿no? Resumiéndolo rápidamente. La expansión del universo. El universo se está expandiendo, con lo cual originalmente tuvo que estar centrado en un punto, obviamente. ¿Cómo hemos sabido esto? Bueno, pues gracias a varias personas. Primero, a Christian Andreas Doppler, un científico alemán, holandés-alemán, que descubre el llamado efecto Doppler. El efecto Doppler lo habremos percibido todos alguna vez cuando escuchamos una ambulancia acercarse y alejarse de nosotros, porque suena distinta, porque sí. Cuando se acerca tiene un tono y cuando se aleja tiene otro tono totalmente diferente. ¿A qué se debe esto? Cuando se acerca, las ondas de sonido se apelotonan contra nosotros.
Y cuando se aleja, las ondas de sonido se separan de nosotros, con lo cual el tono del ruido de la ambulancia es diferente cuando se está acercando que cuando está alejando. Cuando pasa un tren tocando la bocina o el silbato del tren y lo oímos también cómo cambia. ¿De acuerdo? Otra persona que fue fundamental en esto fue otro alemán, Joseph von Fraunhofer. No puede tener un nombre más alemán. Eso le considero más alemán que von Fraunhofer. Es absolutamente imposible de imaginar. Prusiano de pura cepa, desde luego. Este señor es el que inventa la espectroscopía. Hacía prismas, vidrios, para hacer microscopios y telescopios. Era el mejor, y inventó la espectroscopía, que descubrió que cuando se hacía pasar un haz de luz por el prisma, podíamos, en función de los colores, se generaban unas rayas que hoy en día se llaman rayas o elementos de Fraunhofer, y podíamos saber los componentes, de acuerdo, del elemento que se había reflejado su luz. Luego también se lo debemos a Henrietta Leavitt, una mujer que ya hablé en una ocasión de ella, una astrónoma de finales del siglo XIX realmente espectacular, que su trabajo nunca fue muy conocido debido al hecho de que fuera mujer, ¿no? Ella descubrió cómo medir las distancias a través de unas estrellas llamadas variables cefeidas. Y por último, Aldrin Hubble, que es el que descubre, usando las técnicas de los tres anteriores, la expansión del universo. Descubre, uno, por espectroscopía y por efecto Doppler, que todos los colores que se descomponen están desviados hacia el rojo. Es decir, cuando indica eso por efecto Doppler, está diciendo que se está alejando un objeto de ti. ¿De acuerdo? Es el mismo sistema que los radares que nos multan, exactamente igual. De esa manera lo hacen, con el desplazamiento hacia el rojo cuando se aleja el vehículo. Utilizan un láser, en este caso, y es así como saben la velocidad del coche cuando te hacen la foto. Y luego utilizó las variables cefeidas para calcular las distancias, es decir, cogió las técnicas de todos y dijo, el universo se está expandiendo y es mucho más grande de lo que creemos. Tiene miles de millones de años luz, no unos pocos cientos de miles como se pensaba hasta 1923, cuando Hubble publica su investigación. De hecho, el telescopio espacial Hubble se llama así en nombre a este científico norteamericano. Y otra de las razones por las que lo sabemos es porque varios científicos, incluido el propio Hubble, cuando ya se habló de la posibilidad del Big Bang, dijeron, el calor generado por esa explosión tiene que haber generado un fondo de radiación de una determinada temperatura, apenas 3 grados por encima del cero absoluto, unos 270 grados bajo cero, para que os hagáis una idea, que se tendría que observar de igual manera en cualquier lugar del espacio que miremos. Bueno, esto lo predijeron en 1942 dos científicos norteamericanos llamados George Gamow y Ralph Alphen. Estos científicos estaban trabajando en la bomba atómica, por entonces, en el proyecto Manhattan. Eran dos físicos de primer nivel, igual que Oppenheimer. Pero igual que Oppenheimer, eran los tres astrofísicos y tenían mucha investigación también en el mundo de la astronomía. Y en 1964, dos ingenieros, Arno Penzias y Robert Wilson, también norteamericanos, estaban construyendo las primeras antenas de comunicación de satélite. ¿Qué sucedía? Que cuando enfocaban el espacio, detectaban a 3 grados sobre el cero absoluto un fondo de radiación, mirara donde mirara. Ellos no sabían lo que era, pero alguien les dijo que eso lo había previsto una serie de científicos en los años 40, y hoy en día incluso, como sucede en esta imagen que tenéis aquí, podemos mirar ese fondo de microondas y colorearlo en función de sus pequeñas variedades de temperatura. Ojo, este fondo de microondas, lo máximo que lo podemos detectar es 380.000 años después del Big Bang. No es en el Big Bang. Pero es que no tenemos dispositivos que puedan medir por debajo de esa temperatura. Con lo cual, lo que estamos viendo es los restos de la explosión, pero 380.000 años más tarde. Hoy en día, a través de una serie de pruebas relacionadas con la teoría de la relatividad y demás, sabemos que la explosión debió ocurrir, el Big Bang, hace 13.800 millones de años. 13.800 millones de años. O sea, pero realmente, ¿sí? Estamos viendo el pasado. Claro, realmente estamos viendo 13.500 millones de años. Estamos viendo a menos 13.500 millones de años. Hemos conseguido aparatos para poder ver el pasado. Digo yo, ¿no podríamos conseguir aparatos para poder ver el futuro
luz de la misma manera. No, por la sencilla razón de que la luz se mueve en una dirección temporal y nos movemos todos en una dirección temporal. El tiempo no es una línea en la que podamos movernos para atrás. No es que estemos mirando el pasado, estamos recibiendo la luz del pasado, que es distinto. Estamos recibiendo una luz emitida o una energía en este caso, porque apenas había luz entonces, hace 13.500 millones de años. Ya digo que hay más pruebas, pero como nos dice aquí Chuck Norris, estas pruebas ya serían suficientes para que le diéramos el ok a esto que es ya más que una teoría. Bueno, ¿qué es lo siguiente que sucede? Pues la transición de fase más primera, que esta es fundamental, que es la separación de las fuerzas fundamentales. Fijaros, ¿qué sucede después del Big Bang? Los primeros 10 a la menos 43 segundos, pues no sabemos muy bien lo que sucede, ya lo hemos dicho. Pero después sabemos que era algo muy caliente y que estaba creciendo a gran velocidad. Estamos en esta época. Esto es todo cómo se va expandiendo el universo. Fijaros, hasta aquí es este trocito con interrogación, es el que no sabemos qué sucedió, y ahora estamos hablando del periodo aquí. Aquí hay una densidad y una temperatura altísimas, tan altas que todo está formando una única fuerza que lo único que está haciendo es expandir rápidamente el universo por la enorme temperatura que tiene. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede? Se está expandiendo a tantísima velocidad que rápidamente la energía, la temperatura, perdón, y por tanto la energía empieza a bajar, empieza a disminuir. Lo suficiente para que las fuerzas se empiecen a dividir. Es decir, lo que había una fuerza única y fundamental se va a dividir en 4 o 5, porque todavía no lo tenemos muy claro, fuerzas que van funcionando de manera diferente. ¿Y por qué podemos saber que esto es así? Porque nosotros hemos hecho el proceso a la inversa. Hemos cogido en nuestro mundo moléculas o átomos que están sometidos a las fuerzas fundamentales, los hemos calentado y acelerado más y hemos visto cómo según aumenta la temperatura se iban fusionando esas fuerzas. ¿Qué fuerzas son esas? Aunque realmente podríamos hablar también de energías, pero bueno, la fuerza de la gravedad, la fuerza del electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Y, entre paréntesis, ahí habría que añadir la energía oscura, que ya sabéis que no entendemos muy bien todavía cómo funciona, pero que estaría también aquí. ¿De acuerdo? Y en ese momento, debido a la separación de las fuerzas, se acelera aún más la expansión. Es lo que llamamos, fijaros, esto se está expandiendo muy despacito y de repente aquí se expande un montón. La época inflacionaria. Fase inflacionaria acelerada. Vamos a ver un poquito esto de las fuerzas fundamentales. Fijaros. Es muy importante porque si os fijáis, la gravedad es como diferente al resto y luego también la electromagnética y la gravitatoria funciona con todo tipo de digamos, a niveles macroscópicos y microscópicos, pero las fuerzas nucleares débil y fuerte solo funcionan a nivel atómico. ¿De acuerdo? Y luego hemos encontrado que las primeras que se fusionan son la fuerza débil con la electromagnética, lo que llaman fuerza electrodébil, luego la fuerte con la electrodébil formando la electronuclear, y lo que no hemos conseguido todavía es fusionar la gravitatoria. ¿Por qué? Porque nuestros aceleradores todavía no consiguen temperaturas cercanas al Big Bang. ¿De acuerdo? Nos hemos quedado a las puertas. Estamos ahí intentando desarrollarlo, pero todavía no tenemos acelerador. ¿De acuerdo? Aquí os dejo una clasificación de la teoría descriptiva de cada una de las interacciones, las partículas que lo generan, ¿de acuerdo? Cómo se comportan con la distancia y, por ejemplo, fijaros, el electromagnetismo y la gravitatoria no tienen límites, afectan a todo el universo y, sin embargo, las fuerzas nucleares fuerte y débil están solo sometidos a los núcleos atómicos. Este desarrollo se debe sobre todo a 3 científicos, Blasov, Sagan y Stephen Weinberg, que desarrollaron un poco el tema de las fusiones por temperatura de las diferentes fuerzas. Y que en el Big Bang fue al contrario. Nosotros lo que hacemos es de poca temperatura ir a mucha y se van juntando. Pues cuando había muchas estaban juntas y al ir enfriándose se van separando. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí. Venga. Pues Clarísimo, ¿no? Clarísimo o oscurísimo.
Lo voy a intentar dejar muy claro. Fijaros. Cuando el universo estaba muy caliente, todas las fuerzas eran una. Y el universo así jamás hubiese podido hacer nada. Hubiera sido una sopa caliente eterna y la energía se hubiera perdido por forma de calor. Si el universo no hubiera alcanzado esa temperatura y hubiera sido muy frío, la interacción nuclear no podría haber funcionado. Y sin interacción nuclear no tenemos átomos, porque la interacción nuclear es lo que mantiene a los átomos juntos. Sin átomos no hay materia, y sin materia no hay galaxias, personas, planetas, estrellas, perritos, ni nada. ¿Os dais cuenta? Y aquí es donde viene el cuento de Ricitos de Oro. Es decir, fue justo la sopa a su temperatura correcta. Esa sopa que provoca el Big Bang no era excesivamente caliente para que no hubiese separación de fuerzas, ni excesivamente fría para que la interacción nuclear hubiese sido demasiado débil. Ricitos de Oro eligió la que estaba bien, la que podía consumir y generar y separar las fuerzas. Y como nos dice Spock, lógico, por otro lado. ¿De acuerdo? ¿Sirve esta explicación más para darle un poco más de luz? Sí, de hecho es una de las incógnitas ahora, cómo unir las 4 fuerzas en una, ¿no? Realmente. Exacto. Por ver. Ahora el objetivo fundamental es cómo unir la electronuclear, es decir, electromagnética más las 2 fuerzas nucleares, con la gravedad. Y las teorías físicas ahí todavía resbalan, porque las 3 o 4 que tenemos, algunas cosas van bien, pero otras van mal. Entonces aquí se desarrolló por un lado la teoría de cuerdas y supercuerdas, para intentar explicarlo, las teorías de gran unificación, etcétera, etcétera. Cromatografía dinámica, bueno, había un montón. Pero ¿qué sucede? Que ninguna lo explica todavía al 100%. Se logrará, porque esto es cuestión de tiempo. Igual que las otras, ha sido cuestión de tiempo. Cuando tengamos aceleradores aún más potentes de los que tenemos ahora, podremos emular la temperatura cercana al Big Bang y unificar todas las fuerzas en una, dentro del acelerador, por supuesto. No en todo el universo, por Dios. ¿Se ha hecho alguna prueba, Santiago, para ver si cambiando la temperatura se conseguía otro tipo de... Sí, se han hecho. Y no se produce, eso es la cromatografía dinámica, y no se produce ningún efecto. Es decir, solo se produce un efecto ni aparecen nuevas fuerzas con, ojo, insisto, incógnita, energía oscura, que no la entendemos todavía. Sabemos que está ahí, pero no entendemos todavía. Es una fuerza que hace que el universo se expanda, pero no sabemos cómo funciona. O sea, esa también hay que explicarla, junto a la gravedad, ¿de acuerdo? Pero todos los experimentos no han mostrado señales de ningún tipo de simetría, ni ningún tipo de generación de una nueva fuerza, ni nada. Lo cual estaba previsto también por la teoría general de la relatividad, es decir, no podía haber nuevas fuerzas. Fíjate si Einstein era listo en esto, que cuando él escribe la teoría general, dice, y que lo hizo después de la especial, ya advirtió de que le faltaba algo que expandiera el universo. Y él metió ahí alguna idea, algo que lo expandería. Y luego, mucho después de su muerte hemos detectado la energía oscura. 50 años después de morirse, de repente decimos, coño, si tenía razón. O sea, él nos lo dijo, lo dejó escrito. Dice, vamos a encontrar esto y hasta que no lo detectemos y lo expliquemos, nos va a faltar algo, ¿no? Y nos lo dijo 50 años antes. En fin, un extraterrestre. Vamos a seguir adelante, entonces. Con otra cita, en este caso Samuel Beckett. Está usted en la Tierra y eso no tiene remedio. Es lo que hay, eso es lo que hay. Ya lo escribió Samuel Beckett, que es lo que... Vamos con el umbral 2, ¿de acuerdo? Vale, el universo ha separado las fuerzas, ¿vale? ¿De acuerdo? En esa transición de fase. Bueno, primero en el primer umbral ha pasado el Big Bang. La siguiente estación del metro era la transición de fase en las cuales las fuerzas se separan y la tercera estación sería la aparición de las estrellas y las galaxias. En resumen, la aparición de la materia. Pero antes de que pase esto tienen que pasar muchísimas cosas, muchísimas cosas. Tras el primer segundo, tras el Big Bang, ha pasado todo lo anterior. En un segundo. Todo lo que hemos hablado anterior ha pasado en un segundo. Solo un segundo después del Big Bang. O sea, ya os dije que el primer milisegundo realmente es fundamental, porque claro, genera las fuerzas, todas esas fuerzas que van a ser las leyes fundamentales de nuestro universo. ¿De acuerdo?
Y el universo en ese momento es relativamente homogéneo, aunque ya empieza a tener signos, ¿no?, de algún tipo de estructura. Había zonas un poquito más densas, con más energía, otras con menos energía, cosa que es lógica, porque una explosión es un medio caótico, de alguna manera, ¿verdad? Es decir, cuando se produce la explosión no es igual para todas partes, hay zonas que destruyen más, zonas que destruyen menos, ¿no? Pues como decía el personaje de Juego de Tronos, el caos es una escalera, ¿no? Es una escalera. Es una escalera. El caos nos puede llevar a algún sitio. Bueno, pues la termodinámica es la que va a ponerse a mandar aquí. Y la termodinámica tiene una serie de leyes. Sobre todo las dos primeras son muy importantes. La primera lo que viene a decir es que el universo es un océano de energía materia. Vamos, energía ya sabéis que es lo mismo que la materia. Y la segunda ley dice que todo lo que surja en el universo, al final volverá a la energía de la cual brotó. Esto es como que al final a la Tierra volvemos y ahí dejamos al polvo, ¿no? Como nos decían. Pues en parte es así. Y daremos alimento a las amapolas, y punto. Es decir, que es como un eterno retorno. El ciclo se cumple. Efectivamente, ¿no? Entonces la energía se sigue manteniendo, lo único que se va disipando en formas. Es decir, la energía que forma mi cuerpo, cuando yo fallezca, se habrá disipado en energía calorífica, en luminosa, en gasto en energía de mis músculos y también los restos de mi cuerpo. Pero ahí estará la suma total, es la suma que forma la energía, ¿no?, de mi cuerpo. Junto con las leyes y esa energía también funcionan una serie de constantes que aparecen en el universo. Aquí hay otra jerga física que habla un poco si esto es así porque sí o fue totalmente aleatorio. Entonces, sobre todo las constantes gravitatorias y eléctricas, ¿no? La constante gravitatoria, que es esta de 6,67 por 10 a la menos 11, y la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9. Hemos hecho simulaciones por ordenador variando estas constantes y el universo podría haberse desarrollado también. Es decir, no es que exactamente tengan que valer esto, pero sí es muy importante que la constante eléctrica sea mucho mayor que la gravitatoria. Y fijaros, 9 por 10 a la 9, 9.000 millones. Sin embargo, la gravedad apenas 6,67 por 10 a la menos 11, es decir, 0,0000000000067. Es mucho mayor la constante eléctrica. Y esto es importante porque el electromagnetismo mantiene junto a las fuerzas nucleares la existencia de átomos y moléculas. Si no, la gravedad también rompería los átomos, nos rompería a nosotros, nos rompería a los planetas, rompería, de acuerdo, pero como existe el electromagnetismo y es muy potente a cercana escala, es decir, a pequeña escala, los átomos sobre todo y las moléculas, eso permite que exista la materia. En realidad, y esto lo he dicho muchas veces, la materia tiene muchos espacios vacíos. Si no existiera un campo electromagnético tan potente, cuando yo pusiera mi mano sobre la pared, la atravesaría. Sí. Lo que evita que lo atraviese es la repulsión electromagnética. Es decir, ¿por qué? Porque no pueden tocarse con las mismas cargas. Se produce una repulsión y yo cuando toco o choco las palmas no me atravieso como un fantasma, porque si no hay suficiente espacio para que pasara eso. No estamos hechos de... Los átomos tienen muchos espacios libres. La distancia que hay de sus protones a sus electrones es enorme. Para que os hagáis una idea, y es un ejemplo muy gráfico, si un protón fuera de hidrógeno, que solo tiene uno, fuera un balón de baloncesto, lo podría poner en mitad de la catedral de Burgos y el electrón que gira alrededor giraría por fuera de la catedral. Fijaros la cantidad de espacio vacío. ¿Pero por qué no atravesamos las cosas? Gracias a esa enorme y potentísima constante electromagnética, que la hace de una repulsión mucho más potente que la gravedad. Y por supuesto también se generó la materia y la antimateria, es decir, se generó una cantidad más o menos igual de materia y antimateria. Es decir, ya sabéis que la antimateria es materia igual, pero con la carga eléctrica contraria. Los protones de materia son positivos, los protones de antimateria son negativos. Los electrones de materia son negativos y los electrones de antimateria son positivos, que se llaman positrones. ¿De acuerdo? A todos, o seguramente os habéis hecho alguna vez un PET. Un PET, no. No, bueno, pues si os están emitiendo positrones.
es decir, antielectrones. ¿Por qué? Tienen unas características más penetrantes que la emisión normal de electrones. ¿De acuerdo? Esto da la idea de que pasa igual que el universo. El universo también es muy poco denso. Lo que pasa que realmente ahí lo que en línea con lo que estás diciendo, lo que afecta realmente es la ley de la gravedad, que claro, la constante es mucho menor. Por eso se puede atravesar y por eso... Pero la gravedad tiene la suerte enorme de funcionar a enormes distancias y tiene mucha paciencia. Actúa por miles y millones de años, ¿no? Es como constante. Dice, yo tengo poca fuerza, pero voy a estar empujando y empujando y empujando y empujando, mientras que el electromagnetismo estás muy cerca, bien, pero si empiezas a estar muy lejos, y las fuerzas nucleares no digamos, ya tiene que ser a nivel totalmente subatómico, pero efectivamente es así. ¿De acuerdo? Bueno, pues minutos después del Big Bang, gracias a estas fuerzas y a estas constantes, empiezan a aparecer los primeros átomos, hidrógeno y helio. ¿De acuerdo? ¿Por qué no se forma otra cosa? Porque todavía está muy caliente. Esto hace que solo se puedan formar núcleos ligeros. ¿De acuerdo? Porque si no, rápidamente los enlaces químicos son destruidos por la temperatura. Luego, prácticamente es todo hidrógeno, helio, berilio, litio, que son los siguientes elementos, litio, berilio, ¿no? Que son los siguientes elementos de la tabla periódica, alguna cantidad también, pero muy pequeña. Rápidamente, la materia y la antimateria, que se llevan muy mal entre ellas y cuando chocan se destruyen, se empieza a aniquilar. Por suerte para nosotros, había un remanente mayor de materia que sobrevivió a la aniquilación de materia y antimateria, y por eso estamos aquí. Si hubiese sido exactamente la misma cantidad de materia y antimateria, se hubieran aniquilado todas y no existiría nada más que una sopa de neutrones. Una radiación, ¿no? Porque realmente cuando se junta materia y antimateria lo que hay es una emisión de radiación. Se emiten neutrinos y neutrones, efectivamente. Pero que, fíjate, el hidrógeno, con esa temperatura tan elevada, debería de explotar, ¿no? No, porque está la densidad también muy alta, con lo cual no es un gas, sino está en lo que llamamos plasma, en estado plasmático. Igual que en el Sol. No explota el hidrógeno, aunque sí se fusiona en helio. Y cuando se fusiona en helio es una explosión atómica termonuclear. Pero es otro tema, es una fusión nuclear. Ahora iremos precisamente con ese tema. Minutos después de, bueno, esto lo acabamos de decir, básicamente hasta 380.000 años no se va a pasar nada excesivamente diferente, que es cuando detectamos esa radiación de fondo, es la máxima que tenemos. Pero ya el universo se ha enfriado lo suficiente. Y entonces los protones ya empiezan a capturar electrones y empezamos a tener átomos estables. Ya no son ion, como tú has dicho, hidrógeno en estado plasmático, ¿no? Ya podemos encontrar átomos de hidrógeno sueltos. ¿Pero por qué? Por lo que tú decías también, porque la temperatura ha bajado, ya no los quema. En ese sentido, tenemos los primeros átomos, ¿no? Por eso Gauss está tan contento diciendo que eres bueno. Evidentemente, por fin ya tenemos átomos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la termodinámica, ¿no? Para entender un poco en qué consiste. Bueno, yo sobre todo me gustaría centrarme en la ley. La primera ley de la termodinámica habla de la conservación de la energía. ¿De acuerdo? Es lo que se dice siempre, de que la energía ni se crea ni se destruye, sino simplemente se transforma. Lo que dice la ley en realidad es que la energía interna de un sistema, por ejemplo, la energía del universo, es constante, se conserva siempre. Lo que puede ser es que cambie el tipo de energía, cinética a potencial, de lo que sea, pero la energía total que haya en el sistema siempre es la misma. La segunda ley, o ley de la entropía, lo que viene a decir es que el sistema tiene un desgaste por el cual no puede recuperar la energía. Parte de la energía, de alguna manera, siempre se va perdiendo. No que se pierda porque se reste, sino que, por ejemplo, cuando las ruedas giran sobre la carretera, ¿de acuerdo? Parte de la energía se pierde en forma de calor. ¿De acuerdo? Por ahí un fondo de microondas que se oye. Sí. Era Estrella, le he desactivado el micro. Bueno, eso es lo que tenemos que entender. Básicamente esas son las dos leyes de la termodinámica, ¿de acuerdo? Que yo creo que es importante que tengamos claras. ¿De acuerdo? La entropía es la mala de la película. La mala. Porque al final destruirá el universo. Todo al final volverá a ser una sopa inerte,
completamente, todas las estructuras se perderán y será la omnipotente fuerza que domina la evolución del universo. Al final la entropía está diciendo, soy la chica mala de la película y las chicas malas saben lo que hay que hacer, ¿no? Y siempre cosas malas, ¿no? Pero claro, si es tan mala y tan poderosa, ¿cómo se pudo formar alguna estructura? Claro, porque vale, si tiene tanto poder y al final lo destruye todo, ¿cómo se pudo formar algo? Esta es una pregunta importante a la cual volveremos. Bueno, como os comentaba, desde el comienzo del universo estamos en caída libre termodinámica. Es decir, la temperatura estaba muy alta al principio y va descendiendo, descendiendo, descendiendo. Según el universo se va expandiendo, expandiendo. Fijaros, al principio es amarillo, indicando mucha temperatura, luego más rojo y fijaos cómo cada vez el universo es más ancho. Cuando digo ancho ya sabéis que no me gusta hablar en 2 dimensiones, porque esto es en un montón de dimensiones, pero para que lo visualicemos. Y cuando ya llega nuestra época, que es la que vamos a empezar a ver ahora, ya el universo está de color azul porque la temperatura ha disminuido muchísimo. Pero para que se forme algo necesitamos una cosa muy rara, que la ciencia llama flujos de energía estructurada y energía libre. Y suena un poco raro, pero vamos a intentar explicarlo, porque lo mejor es una cascada. El agua de arriba, antes de llegar a la cascada, se está desplazando toda junta, bien agarradita de manera lineal. Es energía estructurada, ¿de acuerdo? Y está en forma de energía potencial. Cuando llega a la parte superior de la cascada, la energía potencial al empezar a caer se transforma en energía cinética. Y esa agua que cae, cae en forma de energía libre, que además la puedo utilizar para lo que quiera, mientras que la otra solo tiene una dimensión para ser utilizada, que es la de su movimiento. La que cae por la cascada se adapta a cualquier forma, dimensión, y puedo utilizarla para lo que quiera, por ejemplo, para una turbina a gran velocidad y generar electricidad. Mientras que si yo pongo un molino arriba, no me va a generar tanta potencia como la energía libre, ¿a que no? Por eso las presas utilizan la caída del agua para generarla, no la corriente de un río. La corriente del río generaría muy poca energía. ¿Por qué? Porque no es energía libre, es energía estructurada. Lo que necesitamos es un poco de energía libre. ¿De acuerdo? Entonces, el universo necesita energía libre para que esté libre y pueda hacer cosas con ella. ¿De acuerdo? Esa energía, por supuesto, está bajo el control de las fuerzas fundamentales que hemos dicho antes, etcétera, etcétera. Exactamente. La energía libre es, por tanto, el motor de la aparición de estrellas y galaxias. ¿Pero cómo actúa? Con la gravedad. Cuando el universo no contaba estructuras definidas, estaba muy caliente, cuando ya se enfrió, el Big Bang intentaba dispersar cualquier estructura. Estaba tan caliente que si se intentaba formar un planeta lo destruía, si se intentaba formar un átomo también lo destruía. Mientras tanto, la gravedad intentaba hacer lo contrario, juntar estructuras, pero no podía con el poder de la temperatura del Big Bang. Era una pelea constante, como dice la actriz en el vídeo. Pero no podía, siempre ganaba la temperatura cuando estábamos aquí. Pero cuando pasamos a un universo muchísimo más frío, ya la gravedad empezó a ganar. Era más fuerte que esa temperatura. Empezó a crear remolinos de galaxias. Dentro de ellos remolinos que formaron estrellas, ¿de acuerdo? Y donde había mayor densidad atómica, los átomos empiezan a chocar entre ellos, que se producen fusiones nucleares, y eso encendió las primeras estrellas. Fue la gravedad aprovechándose de la termodinámica. Y así a Star is Born, como decían las que cantaban en este vídeo de Disney, han nacido las estrellas. ¿De acuerdo? Pero claro, no viola de igual manera la segunda ley de la termodinámica, porque si la entropía detesta las estructuras, ¿por qué siguen apareciendo? Aunque utilicen la gravedad. Porque les cobra un impuesto. Les chupa energía. Les quita energía que se come la entropía y la devuelve al universo. Todo el brillo, el poder y la energía que emite una estrella para sobrevivir y que no acabe colapsando o explotando, todo eso va a parar de vuelta al universo. Y la entropía es feliz, porque gana. Está jugando un juego que siempre gana. Siempre las estrellas, para poder sobrevivir, necesitan estar gastando energía y energía y energía. Y aún así la entropía se ríe porque dice, no te preocupes, cuando gastes todo tu combustible, volverás a mí entera. Explotarás y se acabó la estrella. La banca siempre gana. La banca siempre gana. Y la entropía es la banca, la mala y la banca.
este juego. Pero es quien controla el universo. Como podéis ver, al final es quien está controlando de alguna manera. Pues 1.000 millones de años después del Big Bang, pues ya era un poco más interesante, pero el universo, pero químicamente era aburrido, porque como las primeras estrellas estaban apareciendo, pues lo que os he dicho antes, era todo hidrógeno, helio, litio y berilio. ¿Y de dónde salió todo lo demás? El carbono, el oxígeno, el hierro, el magnesio, todos los demás elementos, pues dentro de las estrellas, ya lo hemos dicho alguna vez, ¿no? La fusión nuclear, debido a la presencia de electrones libres, se van produciendo. Bueno, aquí os pongo al Mr. Bean aburrido de un universo que solo tiene hidrógeno y helio. Y las diferentes estrellas, según van pasando, veréis que después del helio, carbono y oxígeno, magnesio, bueno, silicio, hierro, níquel, neón. Las grandes estrellas como las supernovas van a producir elementos aún más pesados, que lo bueno que tienen es que cuando esos elementos pasan por las diferentes etapas, por ejemplo, al explotar como una supernova, devuelven al medio espacial todos los gases y todos los elementos que han generado. La gravedad los coge. La entropía se queda con la energía, pero la gravedad coge la materia que ha quedado ahí, la vuelve a ir condensando y forma la segunda generación de estrellas y en este caso de planetas, porque como ya tiene hierro, níquel, oxígeno, carbono y todos los elementos que forman un planeta como la Tierra, ya tiene elementos, ¿de acuerdo?, para poder desarrollarlo. Es algo absolutamente increíble. Por eso este señor tan sorprendido está mirándolo y diciendo, es que somos materia de estrellas, realmente. Y Sagan tenía razón. Para hacer la tarta de manzana teníamos primero que crear el universo. Era absolutamente necesario. Es decir, las estrellas pequeñas lanzan al espacio los elementos más ligeros y las más masivas cogen como la niña de la fiesta agarra esto y lo lanza al suelo, destrozándolo y lanzando un montón Está poseída. Pesado al espacio y entonces el universo se llena de todo tipo de elementos químicos. Ya el universo, por lo tanto, tiene todos los ingredientes para cocinarnos a nosotros y a nuestro planeta, como está haciendo aquí el chef Gordon, ¿no? Pero claro, todavía faltan muchas estaciones, no nos apresuremos. Estamos hacia la dirección correcta, pero tendremos que seguir el próximo día. Con lo cual, para concluir. Qué corto se me ha hecho. Pues son las 7 menos 20 casi, ¿eh? Sí, no, pero que se pasa, los que no se han conectado se lo han perdido. De todas maneras, yo quería dejar un rato de preguntas y respuestas, que esto yo entiendo que es bastante denso y alguna cuestión que queráis nombrar o proponer, por supuesto, pues adelante. Pues yo quería, la imagen que has sacado de bueno, cómo ha ido evolucionando la expansión del universo, aquí pues empieza ampliándose de una forma pequeña, ¿verdad? Sí, pero siempre con la misma constante. Y de repente... ¡pum! La fase inflacionaria, exacto. Ahí es como, luego continúa y sin embargo luego continúa expandiéndose, pero también con una constante, más o menos. Claro. Aquí hay dos teorías que las dos lo explican, pero no sabemos cuál de las dos. Esto estamos jugando un poquito a ver, porque las dos parecen encajar, pero solo una puede ser correcta. Justo al comienzo de la fase inflacionaria es cuando se separan las fuerzas fundamentales. Con lo cual, pensamos que la energía oscura, esa que todavía no entendemos, tenga algo que ver con esto. Esa sería una posible explicación. Y otro fenómeno sería también de una bajada anormal de la temperatura. ¿De acuerdo? Que hiciera que al revés, perdonadme, una subida normal, es decir, que no bajara la temperatura tanto sino que incluso aumentara un poco. Las dos matemáticamente encajan, pero no pueden ser las dos a la vez. Hoy en día todo parece indicar que es la energía oscura, que fue la división de las fuerzas fundamentales y la aparición de la energía oscura que le dio un empujón brutal a la expansión del universo. Pero la energía oscura también tiene un límite de alcance. Cuando el universo alcanza más del doble de su tamaño, empieza a perder fuerza y aunque lo sigue empujando, si os dais cuenta, ya lo hace de una forma mucho más regular a lo largo de toda la existencia del universo. Sí. Es que es curioso. De repente ver que aumenta tanto y luego continúa
creciendo, pero con la misma Sí, constante. parece una singularidad. Sí, Sí, exacto. sí. Bueno, es que la singularidad la tenemos en el propio Big Bang. Es como si hubiera habido ahí otro Big Bang más pequeño y hubiera una cosa curiosa. Sí. Y en toda esta historia, ¿dónde quedaría Dios? Ay, Dios mío, Porque Vamos a claro, ver. dices, igual ha habido otros universos anteriores, no sabemos nada de ellos, pero deberían o han dejado la energía para que éste se pueda expandir o cómo. No, es algo que no que tengo ahí, no podría explicarlo. Bueno, es que realmente al final el problema es que estamos intentando recurrir a la metafísica para hablar de física. Entonces, claro, la religión o la fe es una cuestión puramente personal en la cual no puedes medir con ningún experimento científico, pero tampoco hay ninguna prueba que muestre que sea necesaria la existencia de ningún Dios para que el universo pueda existir, ya que las causalidades son suficientes para hacerlo. Es decir, la ciencia no va a responder a eso, nunca te va a responder a eso. ¿Qué lugar queda? Pues el que tú quieras darle, porque realmente una persona que no crea pues puede decir efectivamente que el universo ha sido creado meramente por casualidad, mejor dicho, ¿no? Y otros que sí crean, pues dirán que el universo, aplicando el principio antrópico de una manera un poco exagerada, ¿no? Que el universo está diseñado para que nosotros existamos, ¿no? Y ahí es donde meten a Dios, que es un poco este principio que se habla del diseño inteligente. Yo particularmente creo que el diseño inteligente no es una propuesta inteligente, pero no porque quiera aceptar o negar a Dios, sino porque intentan usar una herramienta científica para explicar algo que no es científico, con lo cual cae en una contradicción evidente. Si Dios existía antes del nacimiento del universo, si yo no soy creyente, ¿qué primera pregunta haría? ¿Quién creó a Dios? claro. No, claro, por eso. Entonces caes en un... Es el de las tortugas que yo proponía, ¿no? En una infinita sucesión de incoherente, ¿no? Por eso digo que utilizar la religión como, o sea, herramientas científicas para explicar la religión y usar el Big Bang. Es cierto que la Iglesia Católica tiene una postura muy moderna en ese aspecto. Dice, claro, como es creacionista, el Big Bang es creacionista porque el universo se crea, aunque no lo cree nadie, hay una creación que es el Big Bang, ¿no? Pues el Vaticano, por ejemplo, lo defiende como la teoría absoluta, pero también es muy coherente. Dice, es un tema que tienen que explicar los científicos. Yo no voy a entrar ahí. La explicación que ellos le dan es que Dios, por su voluntad, creó todo, pero no entran ahí. Es sorprendentemente, y esto ha cambiado mucho de lo que era hace 2 siglos, hay otras fe religiosas mucho más cerradas a este tema, como por ejemplo el protestantismo, dentro de los cristianos, por supuesto. No digamos ya otros musulmanes, algunos, o por ejemplo fes que no son creacionistas, como la hindú, por ejemplo. Nos ha dejado Estrella un mensaje en el chat diciendo que comentara algo de Guth y Lindes sobre la inflación. Vale, Guth desarrolla una teoría en los años 80 llamada inflación cósmica. Hoy es una teoría un pelín desacreditada, debido fundamentalmente a que él opinaba que era el bosón de Higgs el que provocaba la expansión cósmica. Hoy en día, como ya hemos desarrollado el bosón de Higgs y hemos descubierto cuál es su labor dentro de proporcionar masa a los campos, la teoría en sí tiene un error de base, aunque a lo mejor se puede reconsiderar o reformular, pero sería a través de otra herramienta que evidentemente no es el bosón de Higgs. Fue la primera teoría de inflación cósmica porque se desarrolló cuando se detectó esa fase inflacionaria. Fue allá, no estoy seguro, pero 1980 o 1981. Casi me la jugaría, ¿no? Pero nada más. Bueno, te he cortado, Águeda, me parece, perdona. No, lo que yo pensaba es, efectivamente, la energía ni se crea ni se destruye, pero a mí me resulta difícil entender que no se crea. Porque cuando vamos a hacer, por ejemplo, si vamos a hacer una taza, tenemos que crearla. Habrá unos materiales, pero creamos esa taza, ¿no? No, pero entonces, la materia y la energía que forman la taza ya existían realmente. Sí.
Ya venían, pues si vas a fabricar una taza, si has cogido materia, por ejemplo, has cogido arcilla para desarrollarla, la arcilla ya existía previamente y se generó a partir de moléculas y átomos y energía previamente. Es decir, en el Big Bang claro, ya estaba toda la energía que tiene el universo, ya estaba toda. Proviene de ahí todo, realmente. Todo viene de allí, claro. Esa energía se ha ido transformando. Eso es. En lo que haya hecho falta, pero vamos. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando tú estás en lo alto de un tobogán, por poner el ejemplo antes de tirarte, tu energía es potencial. En ese momento tú estás quieta, sentada allí. Depende de la altura, ¿no? Y cuando te tiras, empiezas a transformar la energía potencial en lo alto del tobogán en energía cinética, ¿no? Que depende de la velocidad. Cuando llegas abajo del todo, toda tu energía, bueno, toda no, porque el rozamiento algunas ha perdido en forma de calor, eso lo notamos en el culo cuando nos resbalamos por tobogán, se ha transformado toda la potencial que teníamos o casi toda, en energía cinética. Pero la suma de ambas siempre es lo mismo. Por ejemplo, a mitad del tobogán puede ser mitad de potencial y mitad de cinética. Bueno, Estrella se nos despide. O sea que la energía o lo que sea y lo que se va transformando ha existido y existirá siempre. Siempre. En forma de lo que sea, porque se haya claro, puede ser en forma, ¿cómo acabará existiendo? En forma de materia fría. El final del universo será una sopa normalmente de partículas frías, ya sin ningún tipo de energía. Todo se ha convertido en materia y como ya no hay energía para que es materia, que es una energía condensada, el universo seguramente acabe muriendo de esa manera. Pero fíjate que es curioso que se va produciendo un enfriamiento de todo el universo y sin embargo nosotros en nuestro planeta nos estamos elevando la temperatura, pues todo lo que estamos utilizando, claro. Claro, pero eso tampoco, estás cometiendo un error muy típico, que es muy típico, fíjate, que es un experimento a gran escala, reducirlo a pequeña. Y entonces te aparecen variaciones. Es decir, en nuestro momento, pero es que en otros momentos de la Tierra en la que no había personas, también se han producido fenómenos de calentamiento, no creas que no, por otros motivos diferentes en este caso. Entonces, lo que tenemos que hacer no es estudiar un planeta en concreto, sino una región del universo o el universo entero. Esto es como si tú coges unos pocos días de mirar los premios de la lotería y se repite un número varias veces, ¿no? Y dices que el 6 siempre sale. Pero cuando miras los 200 años de lotería, ¿no? Descubres que prácticamente todos los números salen por igual. Es decir, ¿por qué? Porque la distribución es totalmente aleatoria, ¿de acuerdo? En este caso, el universo se va enfriando, evidentemente se va enfriando. Ahora, tú, para calentar, o nosotros, para calentar el planeta, estamos utilizando energía. ¿Cómo estamos regalándosela a la entropía? La entropía se queda con esa energía. A la entropía le da igual lo que hagamos con nuestro planeta, le importa un bledo. Lo único que quiere es cobrar el impuesto. ¿Que nosotros queremos acelerar el proceso y darle más energía en poco tiempo y acabar de paso con nosotros mismos? Fenomenal. Porque al final se va a quedar con nosotros de igual manera. Puedes vivir 5, 10, 15 o 200 años, pero al final la entropía te va a decir, ven para acá abajo, que te vienes conmigo. Lo único que no tenemos, efectivamente, pues coincidiremos todos de que no tenemos por qué acelerar el proceso, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Tenemos que intentar no acelerarlo. Pero el universo es un descenso termodinámico. Desde un Big Bang estaba casi una temperatura increíble, ahora que prácticamente está al borde del frío absoluto, ¿no? El espacio está a una temperatura bajísima. ¿Más preguntas? También la capacidad de adaptarnos podría permitir que la vida continuara. No. A no ser que fuera un cambio muy brusco. No tenemos ninguna opción. ¿No? Ninguna. No te lo digo porque, fíjate, tú ves a un ruso de estos que estaban en Siberia. No, pero vuelves a lo mismo. Vuelves, ojo, y ellos en manga corta. Que vas al experimento a pequeña escala. Yo estoy hablando del universo. No estoy hablando de la mierdecilla del planeta nuestro, sino estoy hablando de todo el universo. El universo al final morirá. Y con nosotros mucho antes, seguramente. Para empezar nuestro sol, ¿no? Pues nuestro sol habrá muerto mucho antes, con lo cual no habrá nadie que haya sobrevivido en la Tierra. Claro. Es decir, cuando miramos las escalas a las que hay que mirar,
nos damos cuenta de primero, lo insignificantes que somos, y segundo, que la entropía va a ganar. Es que siempre va a ganar porque es la banca. Entonces siempre gana. La banca siempre gana. Y con la cantidad de millones de estrellas que hay y que desprenden calor, ¿cómo es que se enfría tan rápido? Vale, por razón. Primero, porque para enfriarse necesitan consumir energía, con lo cual no van a durar siempre y cada vez hay menos estrellas. Es eso. Es decir, cada vez más estrellas se mueren y va a quedar menos material para generar nuevas estrellas. ¿Por qué? Porque parte del material se va quemando en forma de energía calorífica o lumínica, que esa la gravedad no la puede recoger. Solo puede recoger materia física, gases y demás. Entonces, después de varios ciclos de generaciones de estrellas, ya no va a haber más generaciones de estrellas. Quedarán un número de estrellas que según vayan muriendo, se apagarán y ya no habrá más estrellas. No habrá ningún tipo de energía y solo quedarán las cenizas de esas estrellas completamente frías. Y el universo se acabará. Ojo, estamos hablando de una lejanía en el tiempo. Porque no para preocupar. generar nosotros estrellas artificialmente... Para el año que viene no se espera nada de esto, ¿no? Pero te da igual, porque aunque quisieras generarlas, no habría materia ni energía para hacerlas. El universo ha marcado las reglas del juego y nosotros no las podemos variar. Es decir, la cantidad de materia y energía que el universo la fijó el Big Bang. No hay más. Cuando toda esa energía, se haya transformado en materia inerte, es decir, en materia que ya no tenga energía, no podemos hacer nada. Tanto chip y tanta informática y luego no vamos a poder generar... Pero insisto, estamos hablando de un proceso que está calculado para dentro de 10 elevado a 100 años. 10 elevado a 100 años. Arrugas va a ser poco lo que tengamos. Calcula ese número. Pues me alegro de no estar allí, porque entre que el sol explota y nos va a tragar... Mucho antes de esto, el sol explotará mucho antes. O sea, es un panorama terrible. A saber si bueno, no, pero lo que hay que hacer estás en forma de energía en algún lado sin la conciencia... Lo que hay que hacer un poco es primero el entender que este es un proceso inevitable y este es un proceso también generado por las mismas leyes de la ciencia que ya conocemos, que es lo que hemos visto hoy, un poco para que supierais cómo la termodinámica y la entropía y las leyes fundamentales de la física con las fuerzas fundamentales son las que han generado el universo como es. No, eso es por un lado, ¿no? Y estamos generando ese mapa de evolución para ver cómo iría. Y segundo, dejar atrás esta preocupación que tenemos por el qué había antes del Big Bang, porque ni vamos a tener respuestas, valen cualquiera, desgraciadamente valen cualquiera, y además da igual, es que da igual lo que hubiera antes, porque no tiene influencia en lo que hay después. Claro. Si consiguiéramos... Estos 10 elevado a 100 años puede ser lo que haya antes del siguiente Big Bang. Exacto. Podría teorizarse, ¿no? Hay una teoría que es la que afirma, ¿no? Precisamente cuando el universo sea lo suficientemente muerto y separado, de alguna manera, se generaría una situación lo suficientemente correcta para un nuevo Big Bang. Tal vez, más allá de nuestros límites de lo que vemos, estén las cenizas de un universo anterior totalmente frío y muerto. La energía oscura será la que lo genera. No, la energía oscura es aquella energía que impulsa la expansión del universo. No tiene nada que ver con esto. No tiene nada. Es la energía que hace que el universo se expanda. Y tampoco sabemos nada más. Solo sabemos eso. Solo sabemos eso, desgraciadamente. Pero fíjate que se está intentando conseguir un poco en el laboratorio reproducir el Big Bang, ¿no? Bueno, no, la temperatura que había en el Big Bang. Reproducir el Big Bang no podemos. Lo que estamos haciendo es alcanzar una temperatura lo más cercana para fusionar las energías, no reproducir el Big Bang, eso es imposible. No podemos generar las presiones que se generaron porque es una singularidad. Ya os lo he dicho que 10 a la menos 43 segundos, a partir de ahí, eso es un muro insalvable. Ahí no sabemos nada ni nunca sabremos nada. Con lo cual, todo lo que hubiera pasado antes de ese tiempo, a nosotros no nos ha quedado ni ha llegado nada. El universo evoluciona a partir de ese instante de una manera independiente. No es un niño que con la genética de sus padres, ¿no? pues desde antes del nacimiento ya tiene una cierta influencia sobre lo que vendrá después del nacimiento. No. El universo evoluciona de una manera totalmente indiferente a lo que hubiera podido pasar antes. ¿De acuerdo? Esto también me interesa mucho que nos vaya quedando claro, porque sé que a todos es un tema que nos gusta, que nos apasiona, pero la realidad es la realidad. ¿Vale? Hay muchas cosas por ahí, muchos interrogantes por medio. Pero bueno, cada vez hay menos. Afortunadamente la ciencia, esa maravillosa ciencia que cada vez nos ha puesto más respuestas,
pues también ha generado quitado muchas dudas que teníamos. Sí que es cierto que ya, me parece que era así Pascal, ¿no? Que decía que el conocimiento tiene propiedades esféricas, ¿no? ¿Y qué sucede? Que cuando el volumen de nuestro conocimiento crece, la superficie que toca lo desconocido también crece y aparecen nuevas incógnitas, ¿no? Decía, con una forma muy bonita gráfica. de explicar. No lo sé, que no sé nada. Y la mujer dice, yo Bueno, sé. esa es la absurdez más grande que yo siempre he dicho, que no me extraña que le dieran cicuta al tonto este Yo lo hubiera hecho mucho antes, solo de que no sé nada, oh, por Dios, si hasta los niños pequeños saben algo. Bueno, lo dejamos aquí por hoy, ¿os parece? Muy bien. Muy bien. Un placer, os compartí el vídeo porque como tiene mucha enjundia, para que lo tengáis lo antes posible. Sí, Habrá que volverlo a poner porque métela así. Vale, muy bien. Venga, hasta Venga, luego. hasta la Bueno, próxima semana. buen fin de semana. Pues sí, Vale, el fin de buen fin de semana. semana. Hasta luego.